a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el tema de sucesiones pertenecientes al área de matemáticas. Comencemos. Listo, vamos a comenzar con las sucesiones. Entonces empecemos. Una sucesión es un conjunto de elementos, vamos a subrayar esto, que es lo importante, que obedece a una regla de formación. Entonces obedece a una regla de formación. Esta recibe el nombre de término general o enésimo de la sucesión y usualmente se representa por una fórmula. Esta fórmula la podemos sacar intuitivamente. Los elementos de la sucesión se calculan al reemplazar en orden los números naturales, 1, 2, 3 hasta infinito, los cuales representan la posición de cada término en el término general. Vamos a ver acá un ejemplo. Entonces nos dicen la sucesión 1, 4, 9, 16 y 25 se forma al elevar el cuadrado los números naturales. Y miremos que es cierto. Entonces acá tenemos el primer término es 1, ¿cierto? Que se encuentra en la posición 1. Entonces nos da 1 al cuadrado. El siguiente, que se encuentra en la posición 2, sería 2 al cuadrado. 3 al cuadrado, recordemos que es reemplazar los números naturales desde el 1. El siguiente es 4 al cuadrado. Y vamos a ver si obtenemos la sucesión del ejemplo. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado, perdón, acá es 2, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Y vemos que efectivamente obtenemos la sucesión del ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la fórmula general para esta sucesión? Serían los números naturales al cuadrado, o sea, n al cuadrado. Muy bien. Acá tenemos en este ejemplo, nos dicen, escribe los 5 primeros términos de la sucesión definida por la fórmula del término general en cada caso. Entonces, en estos 5 primeros ejemplos, lo que tenemos que hacer es reemplazar los números naturales en esa letra n. Entonces empecemos. Vamos a ver. El primero dice, a sub n es igual a 1 sobre n. Entonces nos quedaría 1 sobre 1. Ese sería el primer término. El segundo término sería, donde está la n, poner el número 2. Entonces nos quedaría 1 sobre 2. Siguiente, 1 sobre 3. Siguiente, 1 sobre 4. Y siguiente, 1 sobre 5. Esos serían los 5 primeros términos de esta sucesión. El segundo dice, a sub n es igual a 2 a la n. Entonces nos quedaría 2 a la 1. El siguiente, 2 a la 2. Siguiente, 2 a la 3. Siguiente, 2 a la 4. Siguiente, 2 a la 5. Y esto aquí es igual, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 por 2 es 4, 2 a la 3 es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 2 a la 4 es 16 y 2 a la 5 es 32. Esos serían los 5 primeros términos de esta sucesión. La siguiente dice, a sub n es igual a 3 a la n más 4. Entonces nos quedaría 3 por 1 más 4. Ese sería el primer término. Sería 3 por 1, 3 más 4, 7. Vamos para el segundo. Sería 3 por 2 más 4. 3 por 2, 6 más 4, 10. Y así sucesivamente hasta obtener el término 5. Ustedes van a pausar un momento el video y van a terminar de hacer la sucesión. Vamos para el punto 4. Dice, a sub n es igual a n sobre n más 1. Entonces nos quedaría 1, 1 más 1. El siguiente 1,
perdón, acá sería 2, ¿cierto? Porque estamos encontrando es el término, la posición 2, acá sería el 2, 2, 2 más 1, seguiría el 3, 3 más 1, 4, 4 más 1, y el último 5, 5 más 1. Y voy a hacerlo por acá a un ladito para que lo vean. Resolviéndolo nos quedaría 1, 1 más 1, 2. Arriba el siguiente sería 2, abajo 2 más 1, 3. El siguiente 3 arriba en el numerador y abajo 3 más 1, 4. El siguiente sería 4, 4 más 1, 5. Y el siguiente sería 5 sobre 6. Esta sucesión es muy particular porque nos damos cuenta que el numerador, se repite el numerador del denominador anterior, ¿cierto? Podemos ver que acá aparece el 2, acá también, acá el 3, lo mismo acá. El 4 que está acá en el denominador aparece en el siguiente término en el numerador y así sucesivamente. Y en este tendríamos, entonces sería n al cuadrado más 4, entonces sería el primero 1 al cuadrado más 4, coma, 2 al cuadrado más 4, coma, 3 al cuadrado más 4, 4 al cuadrado más 4, y el último sería 5 al cuadrado más 4. Muy bien. Ahora ustedes en casa van a resolver la operación de cada, voy a hacerlo hasta el tercero y ustedes lo terminan. Entonces quedaría 1 al cuadrado, vamos a poner por acá una rayita, sería 1 más 4, 5, vamos a ponerlo de una vez, yo lo borro acá, entonces sería 5, 2 al cuadrado es 4 más 4, 8. 3 al cuadrado es 9, 3 por 3, 9, más 4, 13. Lo voy a dejar hasta acá y ya ustedes ponen los otros dos valores que faltan. Muy bien. Ahora cuando veamos la otra teoría, terminamos de hacer estos ejercicios. Listo, vamos a seguir con una sucesión muy importante que se llama sucesión de números triangulares. ¿De qué trata esta sucesión? Entonces Pitágoras asoció los números naturales con figuras geométricas. Además del número 1, los números triangulares son los que se pueden disponer en forma de triángulo equilátero. Recordemos que el triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. Entonces podemos ver, vamos a contar los punticos. Entonces acá en la posición 1 tenemos un puntico, en la posición 2 voy a poner el número de las posiciones. Entonces tenemos 1, posición 2, posición 3, 4 y 5. Entonces en la posición 1 tenemos un puntico, en la posición 2 tenemos 3, en la posición 3 tenemos 6, en la posición 4 tenemos 10 punticos y en la posición 5 tenemos 15 punticos. Entonces, el término general de esta sucesión viene definido por esta fórmula que aparece acá, ¿cierto? N que multiplica a n más 1 sobre 2. Muy bien, entonces dice, el resultado de reemplazar los números naturales en el término general se presenta en la siguiente tabla, ¿cierto? Como ya lo vimos, dice que en la posición 1 aparece un puntico, ¿cierto? En la posición 2 aparecen 3 y así sucesivamente. Recordemos que en la fórmula general reemplazamos esos números naturales y esos números naturales representan la posición donde se encuentra esa figurita, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en la posición 4 aparecen 10 punticos. Listo, la fórmula de recurrencia. Entonces dice, también se puede definir una sucesión utilizando una fórmula de recurrencia, donde cada uno de los elementos se define en función de los términos inmediatamente anteriores. Ojo, inmediatamente anteriores. Por ejemplo,
En la sucesión de los números impares, 1, 3, 5 y 7, el nuevo término a sub n se obtiene al sumarle 2 unidades al anterior. Veamos. Entonces tenemos acá, voy a hacerlo por acá a un ladito, dice la sucesión de los números impares. Entonces vamos a ver, entonces tenemos 1, 3, 5 y 7, listo, muy bien. Entonces nos dicen que la fórmula es igual, la fórmula que encontraron fue a sub n menos 1 más 2. ¿Qué quiere decir este a sub n menos 1? Es como el número, el término inmediatamente anterior a la posición que yo estoy buscando. Entonces empecemos. Entonces vamos a ver. Entonces yo puedo decir entonces conociendo a sub 1 tenemos, entonces para a sub 1 tenemos, entonces nos quedaría a sub 2 es igual, ¿cierto? Quien esté en la posición 2. Entonces sería el término anterior. Entonces, ¿quién es el término anterior al número, a la posición 2? Sería el 1 más 2 es igual a 3, ¿cierto? Vamos a ver esta posición. Esta posición sería a sub 3. La posición 3. Esta es posición 1, posición 2 y posición 3 y 4. Entonces acá tenemos el término anterior a la posición 3. Sería el número 3. Más 2. Esto nos da 5. Muy bien. Ahora tenemos, hallemos a sub 4. Entonces, ¿quién es el número que está anterior a la posición 4? El número 5. Más 2. Eso me da 7. ¿Cierto? Entonces ya vimos que en los números impares se obtiene sumándole al anterior número el número 2. Muy bien. Entonces lo mismo se puede aplicar este procedimiento para los números triangulares que ya los vimos, ¿cierto? Entonces dice su fórmula de recurrencia es el número anterior más n, sabiendo que a sub 1 es igual a 1. Entonces miremos. Entonces recordemos que los números triangulares eran 1, 3, 6, 10 y 15, ¿cierto? Y que la formulita general era n, que me multiplica n más 1 sobre 2, ¿cierto? Recordemos que esta fórmula nos sirve, por ejemplo, cuando nos digan encuentre el número que se encuentra en la posición 50. Entonces, si lo hacemos manualmente nos vamos a demorar mucho. Para eso hacemos el uso de la fórmula, que es una ayuda para hacer el ejercicio mucho más rápido. Entonces, vamos a ver. Entonces vamos a hallar, por ejemplo, a sub 2. Entonces, a sub 2 tenemos la posición 2. Tenemos, nos dicen el número que se encuentra anterior a él. Entonces, en este caso sería el 1, ¿cierto? Que estamos hallando la posición 2. Voy a poner acá las posiciones en rojo. Entonces, tenemos posición 1, posición 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces acá tenemos. Entonces, vamos a hallar la posición 2 y miren que en la posición 2 tenemos que llegar al número 3. Entonces nos dicen, según la formulita dice, el número anterior a esa posición, en este caso es el 1, y le vas a sumar esa posición, en este caso pues la posición es 2. Y 1 más 2, esperen, yo borro por acá, 1 más 2 es igual a 3. Muy bien, 3. Ahora vamos a hallar a sub 3. Tenemos, entonces, el número anterior a la posición 3, que sería el número 3, más 2. Espérenme, posición 3 más la posición, que en este caso sería 3.
3 más 3 es 6. Efectivamente, utilizando esta regla, esta fórmula general, vamos a obtener los diferentes términos de la sucesión. Y por último vamos a hablar de la sucesión de Fibonacci. Entonces, en el siglo XII, Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, formuló la siguiente sucesión: 1, 1, 2, 3, 5, 8 y así sucesivamente. Entonces, uno que se da cuenta con esta sucesión de Fibonacci, que cómo se obtiene, simplemente sumando los dos términos anteriores, ¿cierto? Entonces me doy cuenta acá lo siguiente: 1 más 1 es igual a 2, 1 más 2 es igual a 3, 3 más 2 es igual a 5, 5 más 3 es igual a 8 y así sucesivamente. En la naturaleza se observa que flores y animales siguen en sus estructuras la sucesión de Fibonacci. Por ejemplo, la espiral formada por la concha de caracol Nautilus está dibujada por cuartos de círculo a través de cuadros cuyos lados forman la sucesión de Fibonacci, así. Entonces acá lo vemos, ¿cierto? 1, 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Muy bien, acá les tengo como un resumen, ¿cierto? Como de las fórmulas generales de las sucesiones más usadas. Entonces tenemos, por ejemplo, la sucesión de los números naturales, que simplemente es n, ¿cierto? Simplemente es introducir en esa n los números naturales. La de los números pares sería 2n, la de los impares 2n menos 1, la de los cuadrados, que ya la vimos, es n al cuadrado, la de los cubos perfectos es n al cubo, la de los números triangulares, que también ya la vimos, es n, que me multiplica a n más 1 sobre 2, y la sucesión de Fibonacci, que ya sabemos cómo se obtiene. Perfecto. Entonces acá vamos a realizar la partecita que nos faltaba del ejercicio que hicimos inicialmente. ¿Cuál nos faltaba? Esta parte derecha. Dice, busca la fórmula del término general de las siguientes sucesiones, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, en el punto 6 tenemos lo siguiente: 5, 8, 11, 14. Entonces, la formulita para esta sucesión es 3n más 2, ¿cierto? Yo me doy cuenta que al meter yo, por ejemplo, acá la posición 1, posición 2, 3 y 4, nos quedaría 3 por 1, 3, más 2, 5. Metamos la posición 2, 3 por 2, 6, más 2 da 8. Muy bien. Hagamos esta séptima. Dice 1, 10, 100 y 1000. Entonces yo me doy cuenta que para yo obtener como el siguiente término, simplemente estoy multiplicando por 10, ¿cierto? Al término anterior, para obtener el siguiente término. Y la formulita que nos ayuda, la fórmula general que nos ayuda a resolver esta sucesión sería 10 a la n sobre 10. ¿Por qué es esta fórmula? Porque el primer término tiene que ser 1, ¿cierto? Y entonces tenemos acá 10 a la 1 es 10 y 10 dividido 10 me da 1. Recordemos que todo número dividido el mismo siempre me dará 1. Y hagamos otra, hagamos esta de acá, la novena. Dice 1, 3, 7, 15 y 31. Entonces la fórmula general sería 2n menos 1. Si yo meto acá el 1, me quedaría 2 a la 1, que es 2, menos 1 me da 1. La posición 2, 2 a la 2 es 4 menos 1 me da 3. Y metamos el 3, 2 a la 3 es 8 menos 1, 7. Ustedes en casa resuelven el punto 8 y el punto 10. Ahora vamos a los ejercicios. Dice, el primero, nos presentan tres figuras, cada una con cierta cantidad de cuadrados, y dice, la cantidad de cuadrados unitarios que tendrá la figura 8, siguiendo con el patrón, es. Entonces vamos a contar primero. Vamos a hacerlo de otro color. Dice, entonces vamos a ver, en la figura 1 hay un cuadrado, en la figura 2 hay 1, 2, 3, 4,
En la figura 3 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Al observar yo estos números, yo me doy cuenta que son los números cuadrados, ¿cierto? Miren, que en la posición 1, si yo elevo el 1 al cuadrado, me da 1. En la posición 2, si yo elevo el 2 al cuadrado, me da 4. Y en la figura 3, si yo elevo el 3 al cuadrado, me da 9. Entonces, esta sucesión, la fórmula general, son los números al cuadrado, n al cuadrado. Como me piden la figura 8, pues simplemente en esa n yo voy a introducir el número 8, ¿cierto? Que es el que me están pidiendo. 8 al cuadrado. ¿Y cuánto es 8 al cuadrado? 8 por 8, 64. La D. Muy bien. Vamos para el segundo. Dice, si la cantidad de cuadrados unitarios que tiene cierta figura es 169, o sea, ya nos están dando el valor que tiene la figura, entonces podemos afirmar que se trata de la figura número. Entonces acá nos están dando, a diferencia del primer punto, en el primer punto nos decían, venga, ¿cuántos cuadrados hay en la figura 8? Acá es al revés, nos dan la cantidad de cuadrados que tienen y nos preguntan a qué posición pertenece. Entonces yo ya sé que como estos son los números cuadrados, esta fórmula va a ser igual a n al cuadrado. Y ya simplemente despejo esa n, ¿cierto? Despejo esa n. Entonces, ¿cómo hago para yo despejar esa n? ¿Cómo hago para quitar este cuadrado? Simplemente sacando raíz a ambos lados. Entonces, saco raíz acá, acá, y aquí ya puedo eliminar la raíz, ¿cierto? Y el cuadrado. Me queda que n es igual, raíz de 169, perdón, es 13. Respuesta correcta, la C. Listo, vamos para el tercero. El tercero dice, la cantidad de columnas de cuadrados unitarios que tendrá la figura 20 si se sigue el patrón descrito es. Listo, entonces ahora nos están pidiendo las columnas. Vamos a ver cuántas columnas tienen. A ver, señalémoslas con azul. Entonces, acá tenemos una columna, acá tenemos 3 columnas, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner esos números por acá a un ladito. Entonces la sucesión me quedaría 1, 3, 5. Yo me doy cuenta que esos son los números impares, ¿cierto? Y la formulita para hallar los números impares es 2n menos 1. Me están pidiendo la figura 20. Entonces, simplemente en la n pongo el número 20. Menos 1. 22 por 20, eso me da 40. Menos 1, eso me da 39. Respuesta correcta, la A. Muy bien. Sigamos. Vamos a hacer este. Dice, el número de cuadrados que forman la figura es. Entonces, este ejercicio se puede hacer de dos formas. Vamos a ver. Vamos a ver la primerita. La primera, simplemente voy a contar la cantidad de cuadros que tiene cada figura. Entonces, acá simplemente tiene un cuadrado, aquí tiene 5, acá tiene 3 por 3, 9, 12, acá tiene 16 más 1, 3, 4, 5, 16 más 3, eso me da 23, ¿cierto? Volvamos a contar para estar seguros, 16, 17, 18, 19, 20, 21, a 22, ¿cierto? Acá es 22. Acá es 22, muy bien. Entonces vamos a mirar qué está pasando entre número y número. Uno puede como mirar qué está pasando entre número y número, ¿cierto? Entre posición y posición y hacerlo manualmente cuando la figura que nos piden es muy bajita, ¿cierto? Un número muy bajito, figura 6, figura 5, o sea, uno manualmente lo puede hacer. Es diferente que nos pidan una posición muy lejana, por ejemplo, la posición 40, ¿cierto? Nos demoraríamos mucho
y pues la idea es ahorrar tiempo, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué está pasando entre número y número. Entonces acá se le sumó 4, acá se le sumó 7, acá se le sumaron 10. Muy bien. Entonces acá qué está pasando entre número y número. Acá están sumando, vamos a hacerlo con otro color, con verde. Entonces acá le están sumando 3, ¿cierto? 4 más 3, 7, y le están sumando 3. 7 más 3 da 10. Entonces acá vamos a sumarle 3. Esto me daría 13, ¿cierto? Esto me daría 13. ¿Y cuánto es 22 más 13? Vamos a ponerlo con azul. 22 más 13 nos daría 35, ¿cierto? Esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltaría una. Entonces vamos a ver. ¿Cuánto es 13 más 3? 13 más 3 es 16. 16. ¿Y cuánto es 35 más 16? Vamos a ver. 35 más 16 nos daría 6 y 5, 11. Llevo una, 3 y una, 4 y una, 5. Nos daría 51, ¿cierto? Entonces miremos que lo pudimos hacer de forma manual. Bueno, muy bien. Ahora voy a borrar el procedimiento y lo voy a hacer de otra manera, utilizando fórmulas, ¿sí? Entonces vamos a ver. Entonces yo que me doy cuenta, lo siguiente, que en la parte de arriba, aquí hay un triángulo. Acá tenemos 3. Y acá tenemos, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo me doy cuenta que esa sucesión 1, 3, 6 corresponde a los números triangulares. Entonces voy a poner acá arriba, ¿sí? Lo que hay arriba son los números triangulares. Triangulares. ¿Cierto? Y que la formulita corresponde a n más 1 sobre 2, pero ojo, como acá comienza con 0, ¿cierto? En la posición está 0, entonces sería n menos 1 sobre 2, para poder que en la posición 1 nos dé 0. Listo, muy bien. Vamos a hacer ahora, mirar pues lo que hay abajo. Entonces lo que hay abajo sería, ahorita reemplazamos. Entonces, acá tendríamos 1, acá tendríamos 4, acá tendríamos 9 y acá tendríamos 16. 16. ¿Qué me doy cuenta? Que esos son los números, voy a poner acá abajo, números cuadrados. Muy bien. Que sería igual a la formulita de n al cuadrado. Entonces nos están pidiendo la posición 6. Entonces vamos a reemplazar en este caso. Entonces sería 6 al cuadrado. 6 por 6, 36. Y vamos a hacer, reemplazar en la de arriba. Sería 6 menos 1 sobre 2. 6 por 6 menos 1, 5 sobre 2. 6 por 5, pongámoslo por acá, 30 sobre 2. Y 30 sobre 2 me da 15. Entonces así, ahora simplemente sumar la parte de arriba y la parte de abajo. Este 15 más este 36. 15 más 36. 5 y 6, eso me da 11. Llevo una, 3 y 1, 4 y 1, 5. Efectivamente da 51. Hasta acá el video de hoy, espero les sirva y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!